¿Alguna vez has sentido que tu vida era perfecta por fuera, pero algo en el fondo te decía que algo andaba mal? ¿Que tu matrimonio parecía estable, tu casa ordenada, tus fotos en redes sociales llenas de sonrisas, pero por dentro sentías un vacío inexplicable? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de traición, es una historia de pérdida total, de humillación, pero también de una decisión inesperada que lo cambió todo. Tenía un hogar, un matrimonio de 15 años, y creía conocer al hombre con el que me acostaba cada noche. Creía que estábamos en el mismo camino, construyendo sueños, planeando el futuro, planeando viajes, hijos, logros. Me refería a él como mi pareja, mi mejor amigo. Confiaba tanto en él que nunca se me ocurrió buscar mensajes ocultos, sospechar de horarios extraños ni cuestionar excusas repetidas, hasta el día que descubrí que tenía otra vida y que yo ya no formaba parte de sus planes. ¿Alguna vez has pasado por esto? De repente, todo lo que llamabas mi vida se derrumba en cuestión de segundos. Un celular olvidado, una llamada a destiempo, una conversación iniciada por error y, en un instante, la palabra traición deja de ser algo que solo les pasa a otros y pasa a tener tu nombre, tu rostro, tu historia. En ese momento, no solo perdí a un esposo, perdí mi equilibrio, mi confianza, mi autoestima, y como si el dolor de la traición no fuera suficiente, llegó lo peor. Me dejó sin nada. Cuando digo sin nada, no exagero demasiado. La casa que solía ayudar a limpiar, ordenar y llenar de recuerdos ya no estaba a mi nombre. Las facturas, las inversiones, todo lo que creía nuestro, de repente llevaba solo su nombre. En pocas semanas, yo, que era su esposa, me convertí en un problema por resolver. Los mensajes de amor se convirtieron en silencio. Los planes que hacíamos como pareja se convirtieron en documentos fríos, decisiones unilaterales, distancia. Y allí me encontré, maleta en mano, intentando comprender en qué momento de la relación había perdido no solo a mi marido, sino mi propia vida. Quizás, al escuchar esto, recuerdes una relación tóxica, una relación abusiva, una traición que te dejó profundas cicatrices. Quizás fuiste esa mujer que se creyó todas las excusas, que perdonó 1000 veces, que pensó, esta vez cambiará, y al final te quedaste con el corazón roto y la sensación de haber sido usada, engañada, descartada. Si esto te resuena de alguna manera, respira hondo y quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. En esa etapa, no solo perdí posesiones materiales, perdí la versión de mí misma que creía que amar significaba dar hasta que no quedara nada. Perdí la inocencia de pensar que la familia garantizaba seguridad. La mujer fuerte que decía ser parecía haber desaparecido. El espejo empezó a reflejar una imagen que no reconocía. Ojeras profundas, hinchazón de tanto llorar, hombros caídos. Y la pregunta que no salía de mi cabeza era, ¿cómo pudo hacer eso? Pero con el tiempo, otra pregunta empezó a surgir muy silenciosamente. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Te has encontrado alguna vez en esta situación? Tocando fondo emocionalmente, sin dinero, sin apoyo, sintiéndote traicionada por la persona en la que más confiabas, y aún así con una vocecita interior que pregunta, ¿y ahora qué? Es en este lugar, entre el dolor y la posibilidad de un nuevo comienzo, donde muchas mujeres descubren una fuerza que nunca imaginaron tener. Relaciones rotas, historias reales marcadas por el abandono, la humillación y la injusticia, pero también por el empoderamiento femenino que nace cuando una mujer decide elegirse a sí misma por primera vez. Mi historia podría haber terminado ahí. La mujer traicionada, abandonada, víctima de un matrimonio roto y una cruel traición. Podría haberse convertido en otro caso más de alguien que lo perdió todo y nunca se levantó. Pero no fue así. En medio del caos, en el momento en que más débil me sentía, tomé una decisión inesperada, una decisión que nadie a mi alrededor comprendió. Algunos pensaron que era una locura, otros que era orgullo, algunos se rieron a mis espaldas. Lo que casi nadie sabía es que, con esa decisión, no solo estaba reaccionando a la traición, estaba escribiendo el primer capítulo de mi nueva vida. Quédate conmigo,
porque en la siguiente parte descubrirás cuál fue esa decisión, cómo una mujer herida, sin nada ni rumbo, logró transformar el dolor de la traición en combustible para un cambio radical. Lo que sucedió después puede cambiar tu perspectiva sobre tus relaciones, tus pérdidas y, sobre todo, tu capacidad para empezar de nuevo. Y antes de continuar esta historia, quiero hacer una pausa. Si este tema te resuena, si alguna palabra tocó un punto que quizás estaba latente, o si te identificaste de alguna manera con lo dicho hasta ahora, deja un comentario abajo sobre lo que más te impactó. Puede ser una palabra, una frase, una confesión sincera. Este espacio es tuyo y leo cada mensaje con el corazón abierto. ¿Sabes por qué pregunto esto? Porque cada comentario que dejas no es solo texto en una pantalla, es una forma de decir, yo también he sentido eso, o estoy pasando por eso ahora mismo. Y cuando lo compartes, no estás sola. Otras mujeres lo leerán, se sentirán apoyadas y se darán cuenta de que no son las únicas. Tu historia podría ser justo lo que alguien necesitaba escuchar hoy. Esto no es solo un canal, es una comunidad de mujeres reales, con un dolor real, pero también con una fuerza que a menudo ni siquiera sabemos que tenemos. Si has llegado hasta aquí y sientes que este contenido está marcando la diferencia, dale a me gusta a este video. Parece un gesto simple, pero este pequeño botón tiene un poder enorme. Demuestra al algoritmo que este mensaje merece llegar a más gente, que las historias de empoderamiento femenino, de empezar de cero tras una traición, de mujeres que han surgido de la nada, necesitan ser escuchadas. Al darle a me gusta, ayudas a que este video llegue a esa mujer que ahora mismo llora sola, pensando que nunca saldrá de esto. Tu me gusta podría ser el primer paso para cambiar el rumbo de la vida de alguien que ni siquiera conoces. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir notificaciones. Aquí hablamos de historias reales, relaciones, contratiempos y nuevos comienzos, siempre con sinceridad y empatía. Si quieres seguir este tipo de contenido, si quieres formar parte de esta red de mujeres que se apoyan e inspiran mutuamente, suscríbete ahora. Tu presencia aquí marca la diferencia. Es lo que mantiene vivo este canal, creciendo y llevando este mensaje cada vez más lejos. Ahora, respira hondo, porque lo que sigue es la parte de la historia que lo cambió todo. La decisión que nadie esperaba, el momento en que el dolor se convirtió en combustible y el fondo se convirtió en el suelo más firme que jamás haya pisado. Quédate conmigo. Sabes, antes de que todo se desmoronara, mi vida parecía la imagen perfecta de lo que la sociedad llama éxito en el amor. 15 años de matrimonio, una casa bien organizada, una rutina estable, planes a largo plazo. Por fuera, éramos la pareja que otros admiraban, los que publicaban fotos sonrientes en vacaciones, los que viajaban juntos, los que parecían haber encontrado la fórmula para una relación duradera. Y yo lo creía, de verdad lo creía. Me despertaba cada día a su lado pensando que estaba construyendo algo sólido, algo que duraría para siempre. La confianza que tenía en ese hombre era tan profunda que nunca se me ocurrió cuestionar nada. Le di todo, tiempo, energía, dedicación, sueños. Pensé que así funcionaba, pensé que así era el amor. Nuestra rutina era como la de tantas otras parejas. Él trabajaba, yo me encargaba de la casa, de la organización, de los detalles invisibles que mantienen a una familia viva. Hablábamos del futuro, hacíamos planes para renovar la sala, cambiar de coche, quizá viajar a Europa algún día. Lo anoté todo, guardé cada promesa en mi corazón como si fuera un contrato sagrado. ¿Y él? Él accedió, sonrió, dijo que todo estaría bien. Pero lo que no me di cuenta fue que, mientras yo dibujaba nuestro futuro juntos, él ya estaba borrando mi nombre del mapa. La verdad oculta estaba ahí, oculta en los pequeños gestos que decidí ignorar. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Cuántas veces has sentido que algo andaba mal, pero preferiste creer que era paranoia? ¿Cuántas veces te ha gritado el instinto, pero lo has acallado por miedo a lo que pudieras descubrir? Yo lo hice durante años, años. Había señales, sí. Hoy, mirando atrás, puedo ver cada una de ellas con dolorosa claridad. El móvil que nunca soltaba,
las llamadas que contestaba en otra habitación, los mensajes que borraba antes de dormir, las repetidas excusas sobre reuniones que se alargaban, los fines de semana en los que necesitaba ocuparse de algo en el trabajo. Vi todo esto, pero mi mente transformó cada señal en una justificación. No quería ver, porque ver significaba admitir que el castillo que había construido era de arena. Esta es una de las partes más difíciles de admitir. Yo también me equivoqué. No solo me engañó, sino que yo me engañé a mí misma. Elegí creer la versión más cómoda de la historia porque la alternativa era demasiado devastadora. Y tal. ¿Ves tú, que estás escuchando esto ahora, hayas hecho lo mismo? No por estupidez ni por debilidad, sino por amor, porque querías que funcionara, porque creías que si amabas lo suficiente, si eras lo suficientemente bueno, si te dedicabas lo suficiente, todo saldría bien. Pero la verdad es dura. Puedes dar lo mejor de ti y aún así no ser suficiente para alguien que no te valora. Y esa revelación, cuando llega, duele como pocas cosas en la vida. La transformación que experimenté no empezó cuando él se fue. Empezó mucho antes, silenciosa e invisiblemente. Cada día que ignoraba mi intuición, me perdía un poco más. Cada vez que dejaba de cuestionar por miedo a crear problemas, renunciaba a mi propia voz. Mi mentalidad era que una buena esposa no desconfía, no exige, no presiona. Y fue precisamente esta creencia la que me hizo vulnerable. Estaba tan ocupada siendo la esposa perfecta que olvidé ser la mujer que se respeta a sí misma. Y él aprovechaba cada oportunidad. Cada silencio mío era un permiso para que él fuera más allá. Cada vez que fingía no ver, él entendía que podía continuar. No digo que fuera mi culpa, para nada. La decisión de traicionar fue suya, y solo suya. Pero el impacto de haberme borrado de mi mente durante tanto tiempo fue brutal. Porque cuando la verdad finalmente salió a la luz, ya no tenía la fuerza emocional para lidiar con ella. Me había vaciado tanto que casi no quedaba nada de mí que reconstruir. El viaje de alguien que experimenta una traición no comienza el día del descubrimiento. Empieza tras bambalinas, en las pequeñas muertes cotidianas que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos viviendo. Empieza cuando aceptas menos de lo que mereces, cuando te tragas las lágrimas para no molestar a nadie, cuando finges que todo está bien por miedo a lo que pueda pasar si dices la verdad. Y por eso tantas mujeres se identifican con este tipo de historias, porque no se trata solo de traición, se trata del lento y doloroso proceso de perderte en una relación que debería ayudarte a crecer, pero que, poco a poco, te borra. Creí que estaba construyendo un futuro. Él planeaba su escape. Esa frase resume todo lo que viví. Mientras yo soñaba con estabilidad, pareja y envejecer a su lado, él ya había dado un paso al otro lado. Y lo más cruel es que nunca me advirtió. Nunca tuvo el valor de ser honesto. Prefirió mantenerme en la oscuridad hasta que le conviniera irse. Y se fue, llevándose todo lo que creía nuestro. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el momento del descubrimiento, el instante exacto en que encajé, fue un punto de inflexión en mi vida. Fue entonces cuando comprendí que nada volvería a ser igual y que la mujer que había sido hasta entonces debía morir para dar paso a alguien completamente nuevo. Si alguna vez has experimentado algo similar, si esta historia te remueve algo muy profundo, comenta abajo. Yo también ignoré las señales. Eso es todo. Quiero saber cuántos de nosotros hemos pasado por este mismo dolor silencioso. El momento del descubrimiento no llegó con gritos, ni una escena dramática de telenovela. Llegó en silencio, una noche cualquiera, cuando pensé que todo estaba bien. Se había acostado temprano. Dijo que estaba cansado. Me quedé en la sala terminando de ordenar algunas cosas, y cuando fui a apagar las luces, vi su celular sobre la mesa. La pantalla se iluminó con una notificación, un mensaje. Normalmente ni siquiera lo miraría, porque la confianza es la base de todo, ¿recuerdas? Pero esa noche, algo me hizo detenerme. Algo que no puedo explicar. Una intuición, una premonición, una fuerza invisible que me tomó de la mano y me dijo, «Mira esto». Cogí el teléfono. Mi corazón ya latía con fuerza antes de leer nada. Y ahí estaba, una conversación, mensajes intercambiados con otra mujer. No eran mensajes fríos ni profesionales, eran palabras de intimidad, de cariño, de planes.
Él le hablaba como una vez me habló a mí, la llamaba por los mismos apodos. Lenin. Prometía las mismas cosas, y, en medio de esos mensajes, leí una frase que nunca olvidaré. Cuando arregle todo aquí, podremos estar juntos de verdad. Arreglar todo aquí. Yo era el todo que necesitaba ser arreglado. Yo era el obstáculo. Yo era el problema. El suelo desapareció. Literalmente. Tuve que apoyarme en la pared porque mis piernas no me sostenían. Mi visión se nubló. No podía respirar. Mi pecho se oprimió como nunca antes. No era solo dolor emocional, era físico. Todo mi cuerpo reaccionó a esa revelación como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me quedé allí, inmóvil, incapaz de moverme, leyendo y releyendo esos mensajes como si, de alguna manera, las palabras cambiaran si volvía a mirar. Pero no cambiaron. La verdad estaba allí, cruda, desnuda, imposible de ignorar. No sé cuánto tiempo permanecí en esa posición. Pudieron ser minutos, pudo ser una hora. El tiempo perdió sentido. Cuando por fin logré moverme, fui a la habitación. Él dormía, tranquilo. Respiraba con calma, como si nada, y esa imagen me destrozó aún más. ¿Cómo podía dormir tranquilo mientras destrozaba mi vida entre bastidores? ¿Cómo podía mirarme a los ojos todos los días, decirme que me amaba y al mismo tiempo planear un futuro con otra persona? ¿Qué clase de ser humano hace eso? Lo desperté, le enseñé el teléfono. ¿Y saben qué pasó? No lloró, no se desesperó, no suplicó perdón. Se quedó callado unos segundos, me miró con una frialdad que nunca antes le había visto y dijo: «Te lo iba a decir, eso es todo», como si eso lo justificara todo, como si el hecho de que planeara contártelo borrara meses, quizá años, de mentiras. No había remordimiento, no había culpa, solo una calma inquietante, como si ya hubiera ensayado ese momento y ahora solo estuviera siguiendo un guión. Y esa fue, quizás, la parte más cruel de todo el descubrimiento. No fue solo la traición en sí, fue la total ausencia de remordimiento. Fue darse cuenta de que, para él, yo no era una persona con sentimientos, era un detalle por resolver, una etapa que superar antes de pasar a la siguiente fase de su vida. Di 15 años, lo di todo de mí, y al final solo fui un obstáculo en el camino de su felicidad con otra persona. Esta revelación tiene un impacto devastador, porque no es solo el corazón lo que se rompe, es la identidad, es la autoestima, es todo lo que creías cierto sobre ti mismo. En los días siguientes, entré en estado de shock. Funcionaba en piloto automático. Él se despertaba, tomaba café, hacía las cosas mecánicas de la vida diaria, pero por dentro estaba completamente destrozada. Lloré en la ducha para que nadie me oyera. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer del otro lado. Mi mente repasaba las escenas, los mensajes, sus palabras, como una película de terror que no paraba, y junto con el dolor llegó la vergüenza. Vergüenza por haber sido engañada, vergüenza por no haberme dado cuenta antes, vergüenza por haberle dicho a alguien que mi matrimonio perfecto era una farsa. La verdad oculta, que con tanta desesperación había evitado afrontar, finalmente había salido a la luz, y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Pero lo peor estaba por venir, porque la traición era solo el principio. Lo que hizo después, cómo gestionó la separación, las decisiones que tomó de dejarme sin absolutamente nada, eso fue lo que realmente me arrojó al abismo. Y es de este momento de destrucción total del que quiero hablar ahora. El momento en el que perdí no solo mi matrimonio, sino también mi hogar, mi seguridad, mi dignidad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender la magnitud de la caída es esencial para comprender la fuerza que se necesitó para levantarse. Y si alguna vez has sentido que lo has perdido todo, que no tienes a dónde ir, que la vida te ha quitado el piso de un plumazo, entonces sabes exactamente a qué me refiero. Si esta parte de la historia te resonó, si sentiste el dolor de descubrir la infidelidad en carne propia, comenta abajo: «Yo también lo descubrí por las malas». Quiero saber si me entiendes. Cuando digo que me dejó sin nada, necesito que entiendan el verdadero peso de esa afirmación. No es una figura retórica, no es una exageración para dramatizar la historia. Es la verdad más pura y dolorosa. En cuestión de semanas, la vida que conocía simplemente
dejó de existir, y el hombre que amé durante 15 años se transformó en alguien que no reconocí, alguien frío y calculador, que parecía haber planeado cada detalle de esa partida para dejarme con lo mínimo. Y cuando digo lo mínimo, quiero decir nada. La casa donde vivíamos estaba a su nombre. Siempre lo había estado. Al casarnos, ni siquiera lo cuestioné. Confiaba ciegamente en él. Creía que éramos uno, que lo suyo era mío y viceversa. No sabía que esta ingenua decisión se usaría en mi contra en cuanto decidiera irse. Las cuentas bancarias, las inversiones, todo estaba bajo su control. Nunca me había preocupado porque creía que ocuparme de la casa, la familia, el día a día, era mi parte en la sociedad. Mientras él manejaba el dinero, yo me encargaba de todo lo demás. Parecía justo, parecía equilibrado, hasta el día en que me di cuenta de que había construido un castillo en un terreno ajeno, y ahora el dueño del terreno me echaba. No se fue sin más. Se fue llevándose todo. Se quedó con el coche. Los ahorros que creía nuestros se esfumaron. Cerró cuentas, transfirió dinero, y yo simplemente observé todo, incapaz de reaccionar. Estaba tan devastada emocionalmente que no tenía fuerzas para luchar. Me faltaba la claridad mental para entender mis derechos, para buscar un abogado, para defenderme. Solo podía llorar y preguntarle ¿por qué? A un hombre al que ya no le importaban mis lágrimas. Y había más. En los últimos años de nuestro matrimonio, renuncié a mi trabajo. Él me convenció de que sería mejor así, que yo podría ocuparme de la casa a tiempo completo mientras él mantenía a la familia. Acepté porque pensé que era una decisión conjunta, que estábamos priorizando nuestro hogar. Ahora entiendo que, entre bastidores, esto formaba parte de un plan mayor. Cuanto más dependía de él, más fácil sería descartarme cuando llegara el momento. Y llegó el momento. Me encontré a los 42 años, sin trabajo, sin ingresos, sin ahorros, sin casa, y con un currículum anticuado que parecía no tener ningún valor. El impacto de esta realidad fue devastador. No fue solo la pérdida material, fue la pérdida de identidad. Durante años fui la esposa. Existía para ese matrimonio, esa casa, ese hombre. Y cuando me arrebataron todo eso, ¿qué quedó? Una mujer de 42 años, destruida, perdida, sin saber quién era más allá del rol que había desempeñado durante tanto tiempo. La sensación era de flotar en el vacío, sin suelo, sin dirección, sin ningún punto de apoyo. Fue entonces cuando tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, llamar a mi hermana y pedirle refugio. Decirle que el matrimonio que todos admiraban había terminado, admitir que me habían traicionado, abandonado y que ahora no tenía a dónde ir. La vergüenza me quemaba por dentro. Yo, que siempre había sido orgullosa, que siempre había querido demostrar que tenía una vida estable, ahora rogaba por un lugar donde dormir. Mi hermana, por supuesto, me acogió sin dudarlo, pero eso no alivió el dolor de llegar a su casa con una maleta llena de ropa y la sensación de haber fracasado en todo. A los 42 años, dormía en el monorecientías sofá de mi hermana con una maleta llena de ropa. Esa frase resume la magnitud de la caída. Yo, que tenía mi propia casa, que planeaba el futuro, que me creía segura, ahora compartía un pequeño apartamento y dormía en un sofá prestado. Miraba al techo de madrugada, sin poder dormir, y me preguntaba cómo había llegado mi vida a este punto. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué había fallado? ¿Por qué me estaba pasando esto? El camino hasta ese momento había sido brutal, pero los días siguientes fueron aún peores. Porque caer es una cosa, quedarse en el suelo, mirando hacia arriba, sin ver salida, es otra. No tenía dinero para empezar de nuevo. No tenía trabajo para mantenerme. No tenía fuerzas emocionales para levantarme de la cama. La destrucción no era solo económica, era psicológica, espiritual, era total. Me sentía como un edificio que se había derrumbado y ahora solo era un montón de escombros esperando ser barridos. Y quizás lo más cruel de todo era saber que él, el responsable de todo esto, seguía con su vida con normalidad. Probablemente ya vivía con la otra mujer, probablemente feliz, probablemente sin pensar 2 veces en la mujer que había destruido. La injusticia de esta situación me consumía. ¿Por qué podía simplemente pasar página mientras yo estaba allí, tocando fondo, sin poder respirar?
Pero es precisamente en este punto, en este instante de oscuridad total, que algo empieza a cambiar. Porque cuando lo pierdes absolutamente todo, cuando no queda nada que perder, ocurre algo extraño. También pierdes el miedo. Y fue en este lugar de vacío, de dolor, de desesperación, que empecé a sentir algo que no esperaba que naciera en mí. Una chispa, una voz, una pregunta que no se callaría. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que me sucedió durante esos días en que toqué fondo fue el comienzo de una transformación que nunca imaginé que sería capaz de experimentar. Si alguna vez has sentido que lo has perdido todo y no sabes cómo seguir adelante, comenta aquí. He tocado fondo. Quiero saber que no estoy solo en esto. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Y cuando digo oscuros, no uso la palabra con un sentido poético. Eran días en los que, literalmente, no quería abrir los ojos por la mañana. Me despertaba en el sofá de mi hermana, miraba al techo y lo primero que sentía era un peso en el pecho tan grande que parecía imposible levantarme. No era solo tristeza, era un vacío profundo, una falta de sentido, una sensación de que todo a mi alrededor había perdido su color. Existía, pero no vivía. Simplemente sobrevivía, un día a la vez, a veces una hora a la vez. El llanto era constante. No era ese llanto de telenovela, hermoso y controlado. Era un llanto feo y desesperado que llegaba en oleadas sin previo aviso. Podía estar intentando tomar un café, y de repente las lágrimas me corrían por la cara sin permiso. Podía estar mirando por la ventana y sentir un nudo en la garganta que parecía no soltarse. Jamás. Lloraba en mitad de la noche, ahogando el sonido con la almohada para no despertar a mi hermana. Lloré en la ducha, dejando que el agua caliente me corriera por encima mientras me sentaba en el suelo y sollozaba hasta quedarme sin fuerzas. El dolor era tan físico que sentía que me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran atropellado por dentro. Y junto con el dolor llegó la vergüenza, una vergüenza paralizante que me impedía salir de casa, contestar el teléfono, mirar a la gente a los ojos. Me avergonzaba haber sido traicionada. Avergonzada de no entender, avergonzada de haber confiado tanto en alguien que me destruyó sin remordimientos, avergonzada de estar en esa situación a los 42 años, sin trabajo, sin hogar, sin nada. Imaginé lo que decían a mis espaldas, mis amigos de la boda, los vecinos, su familia, todos lo sabían, todos hablaban, y me sentí expuesta, desnuda, como si mi dolor fuera un espectáculo público para que todos lo vieran y juzgaran. Hubo un día, en particular que nunca olvidaré. Estaba en el baño de mi hermana. Acababa de llorar otra vez, y levanté la cara para mirarme en el espejo, y allí, en ese reflejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mis ojos estaban hinchados, hundidos, con profundas ojeras. Mi piel estaba pálida, sin vida. Mi cabello, que siempre cuidé con tanto cariño, estaba desordenado, opaco. Pero no era solo mi apariencia física, era algo más profundo. Era como si la esencia de quien era hubiera desaparecido. Me miré en el espejo y ya no reconocí quién era. Esa mujer no era yo, o tal vez era lo que quedaba de mí después de que él terminara de destruirlo todo. Durante ese tiempo comenzaron a aflorar pensamientos muy oscuros. Me encontré cuestionando el sentido de continuar. ¿Para qué levantarme? ¿Para qué intentarlo? ¿Para qué luchar si ya lo había perdido todo? Estos pensamientos me asustaban porque nunca antes me había sentido así. Siempre había sido una persona fuerte, decidida y llena de planes. Pero el dolor me había destrozado de una forma que desconocía. Estaba tocando fondo emocionalmente, y desde allí no veía la luz. La vulnerabilidad de aquellos días era absoluta. Ya no tenía máscaras que usar, ni fuerzas para fingir que estaba bien. Estaba completamente expuesta, completamente frágil, completamente perdida. Y lo peor era no tener a nadie con quien compartirlo de verdad. Mi hermana me apoyaba, pero no quería ser una carga. Mis amigos intentaban ayudarme, pero ¿cómo podía explicar un dolor que ni siquiera yo misma podía comprender? Me sentía sola entre personas que se preocupaban por mí, porque la verdad es que ese viaje interior, ese proceso de colapso, solo quienes lo viven saben lo que es. Pasé horas tumbada, mirando al vacío.
No tenía ganas de comer, ni de hablar, ni de existir. Afuera, el mundo seguía su curso, la gente vivía su vida, y yo estaba allí, paralizada, atrapada en un ciclo de dolor que parecía interminable. La revelación de la traición había sido el detonante, pero lo que vino después fue mucho más grande. Fue una confrontación conmigo misma, con todas las decisiones que había tomado, con todas las veces que me había borrado por amor a alguien que no me merecía, con la mujer que había dejado de ser para encajar en un matrimonio que nunca fue real. ¿Y saben qué es lo más difícil de admitir? Que a veces me sentía enojada conmigo misma, enojada por ser tan ingenua, enojada por ignorar las señales, enojada por entregar mi vida a alguien que la trataba como algo desechable. Esa ira era casi más difícil de manejar que la que sentía hacia él, porque culparme parecía más fácil que aceptar que había sido víctima de alguien cruel. La mentalidad de autosabotaje es poderosa en esos momentos. Nos atacamos porque es más sencillo que aceptar que nos han atacado, pero fue precisamente en ese punto de colapso total, en ese momento en que pensé que no me quedaba nada dentro, que ocurrió algo inesperado, una chispa, una vocecita que emergió de las profundidades de ese vacío. Al principio fue casi inaudible, pero allí estaba, y preguntó, ¿y si aún hay una oportunidad? ¿Y si todo este dolor es el principio de algo y no el final? Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta pregunta, esta pequeña chispa en la oscuridad, es lo que lo cambió todo. Fue el comienzo de un punto de inflexión que nunca imaginé ser capaz de alcanzar. Si alguna vez has sentido ese colapso interior, si alguna vez te has mirado al espejo y no te has reconocido, comenta aquí, yo también me perdí. Quiero saber si entiendes este dolor. El punto de inflexión no surgió de un lugar obvio. No fue el consejo de un amigo, ni una frase de autoayuda que leí en internet, ni un momento cinematográfico de iluminación. Surgió de algo mucho más simple y a la vez mucho más profundo. Surgió de una conversación a la que ni siquiera prestaba atención. Una tarde, mientras la televisión emitía un programa que veía mi hermana. Una mujer estaba siendo entrevistada y contaba su historia. Lo había perdido todo a los 50. Su marido, su trabajo, su casa. ¿Y saben qué hizo? Volvió a estudiar. Fue a la universidad. Se reinventó y ahora allí estaba, a sus 60, dueña de su propio negocio, realizada, feliz. Ni siquiera estaba mirando la pantalla cuando dijo una frase que me impactó como una flecha. Mi vida no terminó cuando lo perdí todo. Mi vida comenzó cuando me di cuenta de que no tenía nada que perder. Me detuve, miré la televisión, y por primera vez en semanas sentí algo diferente en el pecho. No era dolor, no era tristeza, era una chispa, una pregunta que empezó a latir. ¿Y si esto también me pasa a mí? Esa noche no pude dormir, pero esta vez no fue por el llanto. Fue porque mi mente no paraba de trabajar. Empecé a pensar en todo lo que había dejado atrás a lo largo de mi vida. Sueños que archivé para priorizar la boda. Deseos que reprimí para no molestar a nadie. Proyectos que abandoné porque no era el momento. Y de repente, en medio de esa oscuridad, me di cuenta de una verdad oculta que llevaba años enterrada. Hacía mucho que había dejado de vivir para mí. Existía para él, para la boda, para lo que los demás esperaban de mí, y ahora que todo eso había sido arrancado, quedaba un vacío, pero ese espacio podía volver a llenarse, esta vez, con mis propias decisiones. Fue entonces cuando surgió la idea, una idea que, al principio, parecía una locura. Siempre he sido hábil con las manos, siempre he disfrutado creando cosas, trabajando con artesanías, creando piezas únicas. Durante nuestro matrimonio se convirtió en un pasatiempo olvidado, algo que hacía ocasionalmente y que él nunca se tomó en serio. Pero, ¿y si lo convertía en algo más grande? ¿Y si montaba mi propio negocio? ¿Y si, a los 42 años, sin dinero, sin estructura, sin nada, decidía emprender? Cuando se lo conté a mi hermana, me miró con esa mirada preocupada. Cuando se lo conté a una amiga, me sugirió, amablemente, que primero buscara un trabajo estable. Cuando se supo la noticia, las reacciones fueron casi unánimes. Todos pensaron que me había vuelto loca. Una mujer de 42 años, recién separada, sin blanca, queriendo emprender desde cero, eso era una locura. Eso era desesperación. Eso era escapar de la realidad. ¿Y saben qué pensé?
Quizás me había vuelto loca, quizás en el mejor sentido, porque la verdad es que la cordura que tenía antes no me llevó a ninguna parte. La mentalidad de seguridad, estable y perfecta, me mantuvo atrapada en un matrimonio falso durante 15 años. Las decisiones sensatas me hicieron depender de un hombre que me descartó sin pensarlo 2 veces. Si estar cuerda significaba seguir viviendo así, entonces prefería la locura. Prefería apostar por mí misma, incluso sin ninguna garantía, antes que volver a ser la mujer que se anuló por miedo a correr riesgos. La decisión de emprender no fue racional, fue visceral, fue un grito interior que decía: ya basta de vivir como otros, ahora me toca a mí. No tenía dinero para invertir, así que empecé con lo que tenía: materiales sencillos, creatividad y una determinación que ni siquiera sabía que existía en mí. Hice las primeras piezas en la mesa de la cocina de mi hermana, en plena noche, mientras todos dormían. Las fotografié con el móvil, las publiqué en redes sociales con la esperanza de que a alguien le interesara. El comienzo fue difícil, muy difícil. Había días en que trabajaba horas y no vendía nada. Había días en que quería rendirme y volver atrás. Había días en que las voces de la duda gritaban más fuerte que mi valentía. Pero cada vez que pensaba en parar, recordaba de dónde venía: del sofá prestado, de las lágrimas en la ducha, del espejo que reflejaba a una mujer que no reconocía, y sabía que, aunque saliera mal, prefería fracasar en el intento que pasar el resto de mi vida preguntándome: ¿y si este viaje de empezar de cero no fue una línea recta? Estuvo lleno de giros, tropiezos y momentos de duda, pero cada pequeño paso me alejaba de esa mujer rota y me acercaba a una nueva persona, alguien a quien aún estaba descubriendo, alguien que, por primera vez en mucho tiempo, tomaba decisiones por sí misma. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque tomar la decisión fue solo el primer paso. Lo que vino después, los desafíos, los miedos, las pequeñas victorias que poco a poco me reconstruyeron, eso es lo que realmente muestra la magnitud de la transformación. Si alguna vez tomaste una decisión que todos consideraron una locura, pero que para ti tenía sentido, comenta aquí: yo también elegí mi propia locura. Quiero ver cuántos de nosotros tuvimos esa valentía. Los primeros pasos fueron los más difíciles. No hay romance al principio de un proceso de reconstrucción. No hay banda sonora inspiradora, ni aplausos, ni nadie que te tome de la mano y te diga que todo saldrá bien. Solo estás tú, solo, enfrentándote a un camino desconocido, con miedo, dudas y con una voz interior que insiste en preguntar: ¿no te estás engañando? Escuché esa voz muchas veces, y muchas veces casi la creí. Al principio de mi negocio trabajaba toda la noche. Mientras mi hermana dormía, yo me sentaba a la mesa de la cocina creando piezas con los pocos materiales que había conseguido comprar. Cada inversión real me pesaba en la conciencia porque no tenía margen de error. No tenía ahorros, ni un plan B, solo la esperanza de que alguien se interesara por mi trabajo. Las primeras publicaciones en redes sociales fueron casi humillantes. Yo, que nunca me había expuesto así, ahora estaba allí, mostrando lo que hacía, llamando la atención, esperando un me gusta, un comentario, cualquier señal de que no estaba gritando al vacío. Y las señales tardaron en aparecer. Los primeros días fueron silenciosos. Publicaba una foto y nadie interactuaba. Enviaba mensajes ofreciendo mis servicios y no recibía respuesta. Cada uno de esos silencios era como una pequeña puñalada en la autoestima que intentaba reconstruir. El síndrome del impostor me gritaba: ¿quién te crees que eres? ¿De verdad crees que alguien se lo va a creer? No tienes experiencia, ni nombre, ni nada. Y tenía que luchar contra esa voz a diario. El juicio de la gente también me pesaba mucho. No todos hablaban directamente, pero percibía las miradas, los comentarios velados, las sonrisas burlonas. Algunos pensaban que estaba en negación, huyendo de la realidad, en lugar de aceptar la situación y buscar un trabajo estable. Otros pensaban que era orgullo, que no quería admitir que necesitaba ayuda. Y luego estaban los que simplemente no creían que una mujer de 42 años, emocionalmente destrozada, pudiera crear algo desde cero. Cada una de estas reacciones dejó huella, pero estaba aprendiendo algo importante.
Las opiniones de los demás dicen más de ellos que de mí. Los primeros fracasos llegaron rápidamente. Un pedido que salió mal, un cliente que se echó atrás, material que arruiné por inexperiencia. Cada error parecía confirmar los miedos que intentaba reprimir. ¿Ves? No va a funcionar. No sabes lo que haces. Pero junto con los fracasos llegaron las primeras lecciones. Empecé a comprender que cometer errores era parte del proceso, que cada intento fallido me enseñaba algo nuevo, que el camino del emprendimiento no era una línea recta hacia el éxito, sino un camino lleno de curvas, baches y desvíos. Y eso estaba bien, siempre y cuando siguiera adelante. Nunca olvidaré mi primera venta. Era una pieza sencilla, nada extravagante. Una mujer que ni siquiera conocía vio mi trabajo, le gustó y decidió comprarlo. Cuando llegó la notificación a mi teléfono, me quedé allí, mirando la pantalla con incredulidad. No era el dinero en sí, aunque lo extrañaba, era lo que representaba esa venta. Alguien había visto mi trabajo y había decidido que valía la pena. Alguien había validado lo que estaba construyendo. Lloré de alegría, de alivio, de gratitud. Lloré porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, estaba en el camino correcto. Esa primera venta me abrió una puerta, no una gran puerta, ni una puerta al éxito instantáneo, sino un rayo de luz que me dio la fuerza para continuar. Poco a poco, siguieron otras ventas. Recibí comentarios positivos, gente elogiando mi trabajo, clientes recomendándome a sus amigos. Cada pequeña victoria fue el combustible para afrontar los días difíciles, y los días difíciles siguieron existiendo, porque reconstruir no es un evento, es un proceso. Hubo semanas en las que no vendí nada, hubo meses en los que el dinero apenas cubría los gastos, pero ya había aprendido que la perseverancia no se trata de no caer nunca, se trata de levantarse cada vez que uno cae. Algo que me afectó profundamente durante ese periodo fue darme cuenta del impacto del no en mi camino. No solo el no que recibí de los demás, sino especialmente el no que me había dado a mí mismo a lo largo de mi vida. ¿Cuántas veces dije no a mis sueños porque pensé que no era capaz? ¿Cuántas veces dije no a mis deseos porque prioricé los deseos de los demás? Cada no que escuchaba ahora, cada rechazo, cada puerta cerrada, me recordaba todos los no que me había dado a mí mismo durante años. Y eso me convenció aún más de que ya no podía vivir así. Necesitaba empezar a decirme sí a mí mismo, incluso cuando todo el mundo me decía no. La transformación que estaba ocurriendo no era solo profesional, era interna. Era un cambio de mentalidad que iba mucho más allá de vender artesanías. Estaba aprendiendo a valorarme, aprendiendo a confiar en mis capacidades, aprendiendo que era mucho más que la mujer que había sido traicionada y abandonada. Me estaba reconstruyendo desde dentro mientras construía algo por fuera, y esta conexión entre el trabajo y la sanación emocional fue una de las revelaciones más poderosas de este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque las pequeñas victorias se han ido acumulando, y lo que empezó como un intento desesperado se ha ido transformando en algo real, sólido, mío. La mujer que dormía en el sofá de su hermana con una maleta llena de ropa estaba dando paso a alguien completamente diferente. Si estás dando tus primeros pasos en la reconstrucción, en cualquier área de tu vida, comenta aquí: yo también estoy dando mis primeros pasos. Quiero saber quién más está en este camino. El tiempo pasó. No voy a mentir y decir que pasó rápido, porque no fue así. Fueron meses de trabajo duro, noches de insomnio y dudas que surgían cuando menos las esperaba, pero poco a poco, casi sin darme cuenta, las cosas empezaron a cambiar. Las ventas aumentaron, la clientela se multiplicó. Lo que empezó en la mesa de la cocina de mi hermana creció hasta necesitar su propio espacio. Y cuando alquilé mi primer pequeño lugar para trabajar, una habitación sencilla en un edificio comercial, lloré, como si hubiera ganado un palacio. Porque para alguien que dormía en sofás ajenos sin tener a dónde ir, tener un lugar propio, ganado con su propio sudor, es una victoria indescriptible. Hoy, cuando miro hacia atrás, me cuesta creer el contraste entre quién era y en quién me he convertido. ¿Recuerdan a la mujer que estaba destrozada, sin dinero, sin hogar, sin trabajo, sin dignidad?
¿La recuerdan mirándose al espejo y sin reconocerse? ¿La recuerdan llorando a escondidas en el baño, pensando que su vida había terminado? Pues bien, esa mujer ahora tiene su propio negocio. Tiene clientes fieles que admiran su trabajo. Tiene una cuenta bancaria a su nombre, con el dinero que ganó ella misma. Tiene un pequeño apartamento, pero es suyo, solo suyo. Adquirido ladrillo a ladrillo con cada pieza vendida, cada noche trabajando, cada no que transformaba en combustible. La transformación financiera fue significativa, pero no fue lo más importante. El dinero me trajo seguridad, independencia y la certeza de que nunca más dependería de nadie para sobrevivir. Pero lo que realmente cambió mi vida fue la transformación interna. La forma en que me veo hoy es completamente diferente a como me veía antes. Dejé de ser la mujer que se sacrificó por amor. Dejé de ser la que aceptó menos de lo que merecía. Dejé de ser la esposa que existía para su esposo. Hoy soy yo, plena, completa, en control de mis elecciones, mis decisiones, mi camino. Emocionalmente, la sanación fue un proceso largo. No se dio de la noche a la mañana. Hubo recaídas, días difíciles y momentos en los que el dolor regresó con fuerza. Pero cada vez que regresaba, tenía más herramientas para afrontarlo. La terapia me ayudó mucho. Hablar con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares me ayudó. Y, sobre todo, ver crecer mi trabajo me ayudó, porque cada victoria profesional era también una victoria emocional. Era una prueba de que era capaz, de que valía, de que mi existencia no dependía de la validación masculina ni de una relación para tener sentido. Espiritualmente, descubrí una conexión conmigo misma que nunca antes había tenido. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Aprendí a respetar mis límites. Aprendí a decir no sin culpa y sí conscientemente. El viaje de autodescubrimiento que me vi obligada a emprender debido al dolor se ha convertido en el mejor regalo que pude haber recibido. Parece contradictorio, lo sé, pero la verdad oculta que descubrí es que a veces necesitamos perderlo todo para finalmente encontrarnos a nosotros mismos. El impacto de esta transformación me trasciende. Hoy recibo mensajes de mujeres que vieron mi historia y se sintieron inspiradas. Mujeres que están pasando por traiciones, separaciones dolorosas y nuevos comienzos difíciles. Me escriben diciendo que ver a alguien que tocó fondo lograr levantarse les da esperanza. Y esa, para mí, es la mayor recompensa de todas. Saber que mi dolor no fue en vano. Saber que mi ejemplo puede iluminar a Mayitsky, alguien que está en la oscuridad. ¿Y saben qué es lo más liberador? Ya no estoy enojada con él. Durante mucho tiempo, cargué con un resentimiento que me consumía. Pensaba en él con la otra mujer, lo imaginaba feliz y me consumía por dentro. Pero en algún momento del camino me di cuenta de que ese odio solo me hacía daño. Él siguió adelante con su vida y yo necesitaba seguir adelante con la mía. Así que lo solté, no por él, sino por mí. Perdonar no significa aceptar lo que se hizo. Significa liberarse del peso de cargar con ese dolor para siempre. Y cuando finalmente lo logré, sentí un alivio indescriptible. Hoy me despierto por la mañana y me gusta lo que veo en el espejo. No porque sea perfecta, sino porque sé quién soy, sé de dónde vengo, sé a lo que me he enfrentado, y estoy orgullosa de cada cicatriz, porque prueban que sobreviví. La mujer a la que dejó sin nada construyó algo que él nunca podrá arrebatarme, la certeza de su propio valor. Hoy tengo algo que él nunca podría darme, orgullo por quien soy. Esta frase lo resume todo. Durante 15 años de matrimonio, busqué su validación. Esperaba que me hiciera sentir importante, amada, suficiente, y nunca pudo, porque buscaba afuera lo que solo podía encontrar dentro. Ahora entiendo que ninguna relación, ningún hombre, ningún logro externo puede darte lo que no te das a ti misma. El amor propio es la base de todo, y solo lo descubrí después de perderlo todo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta historia no se trata solo de mí. Se trata de un mensaje que quiero dejarles a todas las mujeres que la escuchan ahora mismo. Un mensaje que podría ser justo lo que necesitan escuchar hoy. Si esta transformación te inspira, si tú también estás fortaleciendo tu autoestima, comenta aquí. Yo también me estoy reconstruyendo. Quiero celebrar este viaje contigo. Si has llegado hasta aquí,
escuchando esta historia desde el principio, necesito hablarte directamente ahora, no como alguien que te cuenta una historia distante, sino como alguien que te mira a los ojos y te toma de la mano. Porque sé que entre las miles de personas que verán este video, hay alguien que está tocando fondo ahora mismo. Alguien que ha sido traicionado, abandonado, humillado. Alguien que ha perdido su trabajo, su hogar, su seguridad. Alguien que se mira al espejo y ya no reconoce quién es. Alguien que se pregunta si vale la pena seguir luchando. Y es a ti a quien quiero hablarte ahora. Sé lo que es estar en ese lugar. Sé lo que es despertar por la mañana y sentir el peso del mundo, incluso antes de abrir los ojos. Sé lo que es llorar hasta agotar las lágrimas y sentir que el dolor no ha disminuido. Sé lo que es mirar hacia adelante y no ver salida, ni luz, ni esperanza. Lo viví cada segundo. Y si pudiera volver atrás en el tiempo y hablar con esa mujer rota que fui, ¿sabes qué le diría? Le diría: aguanta, aguanta un poco más, porque lo que parece el final es solo el principio de algo que aún no puedes ver. La verdad oculta que descubrí en este viaje es que tocar fondo tiene un poder transformador que pocos lugares poseen. Suena loco decirlo, lo sé. Incluso suena cruel. ¿Cómo puede ser bueno? Pero escúchame, cuando estás ahí abajo, no tienes nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, finalmente obtienes la libertad de arriesgarlo todo. Es allí, en ese lugar de oscuridad total, donde descubres de qué estás hecho realmente. Es allí donde encuentras una fuerza que ni siquiera sabías que existía. Es allí donde te das cuenta de que puedes sobrevivir a lo que creías que te mataría. Si estás tocando fondo ahora mismo, recuerda esto. Podría ser el suelo más firme que hayas pisado. Sé que no lo parece ahora mismo. Sé que lo único que deseas es que el dolor se acabe. Pero este dolor pasará, no porque alguien venga a salvarte, sino porque te salvarás tú mismo. Descubrirás que tienes dentro una capacidad de reconstrucción que ningún hombre, ninguna traición, ninguna pérdida te puede arrebatar. Y cuando empieces a usar esa capacidad, el mundo entero cambiará. El mensaje más importante que quiero dejarte es este: lo que te sucedió no te define. No eres la traición que sufriste. No eres el abandono que experimentaste. No eres la humillación que enfrentaste. Eres mucho más que lo peor que te hicieron. Y tu historia no termina con el capítulo del dolor. Ese es solo un capítulo, uno de los muchos que aún escribirás. Lo que venga después depende de ti. Depende de las decisiones que tomes de ahora en adelante. Depende de que elijas levantarte, incluso cuando todo parezca decirte que te quedes abajo. Entiendo que empezar de cero parezca imposible cuando estás rota. Entiendo que la idea de construir algo nuevo da miedo cuando lo acabas de perder todo. Pero necesito decirte, eres más fuerte de lo que crees. Eres más capaz de lo que crees. Y mereces mucho más de lo que te hicieron. La sociedad nos enseña que el valor de una mujer está ligado a la relación que tiene, al hombre que la acompaña, a la familia que ha construido. Pero eso es mentira. Tu valor está dentro de ti. Siempre lo ha estado. Y nadie puede quitártelo, a menos que lo permitas. Me lo arrebató todo, excepto mi capacidad de empezar de cero. Me repetí esta frase en muchos momentos difíciles, cuando la duda se apoderaba de mí, cuando el miedo aparecía, cuando quería rendirme. Recordé que, aunque me quitó la casa, el dinero, la seguridad, no me había quitado mi esencia, no me había quitado mi determinación, no me había quitado mi capacidad de reinventarme. Y eso, esa fuerza interior, es lo que me salvó, es lo que te puede salvar a ti también. El camino de la reconstrucción no es fácil, no voy a idealizarlo. Hay días difíciles, hay recaídas, hay momentos en los que querrás volver atrás, pero cada paso que das, por pequeño que sea, es una victoria. Cada vez que decides levantarte, en lugar de quedarte abajo, te demuestras a ti mismo que eres más fuerte de lo que imaginabas. Y poco a poco, día a día, mirarás atrás y no creerás lo lejos que has llegado. El impacto de una mujer que se reconstruye va mucho más allá de sí misma. Cuando te levantas, inspiras a otras mujeres a hacer lo mismo. Cuando demuestras que es posible cambiar las cosas, iluminas a quienes están en la oscuridad. Tu transformación no es solo tuya, pertenece a todas las mujeres que te mirarán y pensarán:
si ella pudo, quizás yo también. Y este poder de inspirar, de mostrar el camino, de demostrar que es posible, es algo que ninguna traición podrá arrebatarte. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta historia no termina aquí. Hay algo más que necesito decir, una reflexión final sobre todo lo que he vivido y aprendido, que puede cambiar tu forma de ver tu propio dolor y tus propias posibilidades. Si este mensaje te resonó, si sentiste que te hablaba directamente al alma, comenta abajo. Yo también tengo la capacidad de empezar de nuevo. Quiero leer cada uno de estos comentarios y celebrar esta verdad contigo. Quiero contarles una última cosa antes de terminar. Una reflexión que me costó mucho comprender y que cambió por completo mi perspectiva sobre todo lo que he pasado. Durante meses, después de la traición, fantaseé con la venganza. Lo imaginaba descubriendo que había seguido adelante y arrepintiéndose. Lo imaginaba viendo mi éxito y dándose cuenta del error que había cometido. Imaginé el día en que vendría a buscarme para pedirme perdón y yo le cerraría la puerta, en las narices con una sonrisa de satisfacción. Estos pensamientos me produjeron cierto placer momentáneo, como si la idea de verlo sufrir pudiera curar mi propio dolor. Pero ¿sabes lo que descubrí? La venganza es una trampa. Mientras te centres en hacer sufrir a la otra persona, seguirás atrapado en ella. Le darás energía a alguien que ya no merece ocupar espacio en tu mente. La mejor recompensa que pude darle no fue hacer que se arrepintiera, fue liberarme por completo de la necesidad de que se arrepintiera. Fue construir una vida tan plena, tan mía, tan llena de significado, que su existencia simplemente dejara de importar. Y eso fue exactamente lo que pasó. La historia que conté hoy no se trata de venganza, se trata de algo mucho más poderoso. Se trata de elegirte de nuevo, se trata de mirarte al espejo después de haber sido destruida y decidir que mereces más. Se trata de dejar de vivir para un hombre, una relación, una expectativa externa, y empezar a vivir para ti misma. Se trata de descubrir que tu felicidad solo depende de ti. Y ese descubrimiento, ese punto de inflexión, es el verdadero punto de transformación. Durante 15 años me puse en segundo plano. Sus deseos eran lo primero, sus sueños eran la prioridad. Las decisiones se tomaban pensando en lo mejor para el matrimonio, nunca en lo mejor para mí. Y cuando todo se derrumbó, me di cuenta de que yo también había pasado años traicionándome. No de la misma manera que él me traicionó, claro, pero traicioné a la mujer que podría haber sido. Traicioné los sueños que dejé de lado. Traicioné mi propia esencia para encajar en el rol que la sociedad me decía que debía desempeñar. La verdad oculta es que la mayor traición que sufrí fue la que cometí contra mí misma. Cuando finalmente entendí esto, todo cambió. Dejé de verme como víctima y empecé a verme como protagonista. Dejé de esperar a que alguien viniera a salvarme y decidí salvarme yo misma. Dejé de buscar la validación externa y empecé a construir una validación interna que nadie me puede arrebatar. Este cambio de mentalidad es lo que realmente me liberó. No fue el éxito empresarial, ni el dinero, ni la independencia. Fue la decisión de priorizarme por primera vez en mi vida, y ahora miro todo lo que he vivido y siento gratitud. Suena raro decirlo, lo sé. ¿Cómo se puede sentir gratitud por la traición, el abandono, la destrucción total? Pero la verdad es que, si nada de eso hubiera pasado, probablemente seguiría en ese matrimonio vacío, borrándome día tras día, pensando que eso era la felicidad. El dolor me despertó, la pérdida me liberó. Tocar fondo me mostró quién soy realmente, y hoy no cambiaría esta versión de mí misma por nada del mundo. El impacto de este viaje va mucho más allá de lo que podría haber imaginado el día que descubrí los mensajes en su celular. En ese momento, pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca volvería a ser feliz. Pensé que estaba destruida para siempre. Pero la vida tiene una forma curiosa de sorprendernos. Las peores tormentas a veces preparan el terreno para las cosechas más grandes. Y hoy cosecho frutos que nunca habría tenido si no hubiera pasado por todo eso. Si estás escuchando esto y te identificaste con alguna parte de mi historia, quiero que sepas que no estás sola. Miles de mujeres pasan por situaciones similares a diario. Mujeres traicionadas, abandonadas, humilladas. Mujeres que lo pierden todo y no saben cómo empezar de nuevo. Mujeres que se miran al espejo y
ya no se reconocen. Pero también son mujeres que tienen una fuerza extraordinaria dentro de sí, una fuerza que a veces solo aparece cuando todo lo demás se derrumba, y esa fuerza es la que te impulsará hacia adelante, paso a paso, hasta que mires atrás y no puedas creer lo lejos que has llegado. Esta historia no es solo mía, pertenece a todas las mujeres que se reconstruyeron tras ser destruidas, pertenece a todas las que transformaron el dolor en poder. Pertenece a todas las que se eligieron tras ser rechazadas. Y es por todas ustedes que cuento esto hoy, para demostrar que es posible, para iluminar la oscuridad, para recordarles que, por muy bajo que hayan caído, siempre hay una manera de volver a levantarse. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje hoy, alguien que esté pasando por un momento difícil, alguien que haya perdido la esperanza, comparte este video con él. Podría ser el mensaje que cambie su vida. Podría ser la luz que necesitaba. A veces, un video, una historia, una frase, llega en el momento justo y lo cambia todo. Así que no te lo guardes, compártelo, porque juntos somos más fuertes. Si esta historia te conmovió, si sentiste un cambio en tu interior al escucharla, comenta aquí, me elijo a mí misma. Quiero que este comentario se multiplique, porque cada vez que una mujer decide elegirse, el mundo entero cambia un poco. Y si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. De verdad, en un mundo lleno de distracciones, donde saltamos de un video a otro sin prestar atención, me acompañaste hasta el final. Escuchaste toda esta historia, y eso significa mucho para mí. Significa que este mensaje encontró su camino, que resonó en tu interior. Y solo por eso, ya siento que cada palabra valió la pena. Si te sentiste bienvenido, si este contenido te conectó, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí hablamos de historias reales, mujeres reales, dolor real, pero también de superación, nuevos comienzos y fortaleza. No es un canal de fórmulas mágicas ni promesas vacías. Es un espacio de verdad, conexión y aceptación. Y si te interesa, si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún video nuevo. Además, dale a me gusta, porque este simple gesto me demuestra que hemos creado una conexión hoy. Demuestra que esta historia te ha tocado de alguna manera. Y también ayuda a que este video llegue a otras mujeres que podrían necesitar escuchar esto, ahora mismo. Y antes de irte, comenta abajo, este mensaje era para mí. Quiero saber quién se quedó hasta el final, quién sintió que esta historia le llegó al alma. Cada comentario que leo me recuerda por qué hago esto, y tu presencia aquí marca la diferencia. Hay un video aquí que complementa este tema, una historia que continúa esta conversación sobre nuevos comienzos y la fuerza femenina. Haz clic y sigue conmigo. Nos vemos en el siguiente.